el tema que hoy vamos a hablar es que todos tenemos un rol en la vida que cumplir. Ese es el tema de esta mañana. Todos tenemos un rol en la vida que cumplir. Todos. Usted dirá, pero pastor, ¿será que yo tengo un rol? Pastor, yo vivo una vida insípida, una vida sin sentido y yo no sé cuál es mi rol todavía. Pues yo quiero decirte esta mañana que todo ser humano tiene un propósito en la tierra, un propósito para vivir, un propósito. Dios te creó con un propósito. Así que esta mañana yo quiero que tú corras y vayas y busques un bolígrafo, un lápiz, tu agenda para que tú empieces a anotar esta mañana 3 tips muy importantes que hoy vamos a hablar para que tú logres entender la importancia de tu rol. Dios te dio vida, Dios te trajo a este mundo. Dice la Escritura de que antes de que tú te formases en las entrañas de tu madre, yo quiero decirte que Dios ya te había preparado y te había predestinado para grandes cosas. Dios te había predestinado para que tú pudieses tener éxito, para que tú pudieses tener una familia, para que tú pudieses realmente levantar vuelo como el águila y que tú puedas tener una vida llena de victoria. Escucha esa palabra, predestinado para eso. Ahora, mi pregunta esta mañana para ti es, ¿cumpliste el propósito o estás cumpliendo el propósito con el cual Dios te dio para que lo pudieses cumplir en tu vida? ¿Cuántos años tienes? Tú me estarás de repente preguntando en tu mente, tú estarás preguntándote y estarás diciendo, pero pastor, ya yo soy una persona anciana, ya yo soy una persona que lamentablemente mi matrimonio se terminó, mi familia se ha quebrajado, mi empresa se vino abajo. O usted estará diciendo, soy un joven, soy un adolescente, por tal razón yo creo que no entre en el tema de esta mañana. Pues yo quiero decirte que sí. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante y Dios te predestinó para que tú hagas grandes cosas en este municipio. Yo hago un llamado esta mañana a todos los que hacemos vida en este municipio a consolidar, a animar, a que usted cada día pueda tener un optimismo, pueda estar motivado. No se deje llevar por las noticias, malas noticias. No se deje llevar por lo que la gente dice, opina. Nosotros no somos profetas del desastre. Nosotros somos profetas de Dios y por tal razón, aunque la gente diga que no hay alimento, aunque la gente diga que hay enfermedad, aunque la gente diga que haya desestabilización, yo quiero decirte que por encima de todas estas cosas, Dios tiene el control del mundo, Dios tiene el control de esta sociedad y tú y yo somos muy importantes dentro del propósito de Dios para hacer que todo pueda encauzarse y pueda converger y alinearse a los propósitos que Dios tiene para nuestra ciudad. Así que esta mañana yo quiero invitarte a que tú puedas buscar en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 13 al 20. Nehemías, capítulo 4, versículo 13 al 20. Hoy vamos a hablar, todos tenemos un rol en la vida que cumplir. Todos tenemos un rol en la vida que cumplir. Corre, lo voy a volver a repetir para que tú lo anotes. Vamos, todos tenemos un rol en la vida que cumplir. Así que hay algunos elementos importantes: rol, vida, cumplir. Y la palabra tener es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Ahora, yo creo que usted es un hombre y una mujer bendecida por Dios. Yo creo que esta mañana usted es una mujer que Dios tiene grandes cosas con usted. Dios tiene grandes cosas con usted, varón de Dios. Así que si esta semana las circunstancias no te trataron nada bien, yo quiero decirte que hoy Dios te está renovando tu fuerza a través del programa Bendiciendo la Ciudad. Hoy Dios va a renovar tus fuerzas. Y hoy va a ser Dios que a través de esta palabra tú te encauces y que puedas cumplir a partir de hoy el rol que Dios
te entregó para que tú pudieses caminar en nuestra tierra, tierra de bendición. Machique es tierra de gracia y de bendición. No importa lo que puedan decir otras personas, yo declaro esta palabra profética sobre Machique. Machique, machiques, machiques. Eres tierra de gracia y de bendición. Machique, lo repito, eres tierra de gracia y de bendición. En el nombre de Jesucristo. Venezuela, eres tierra de gracia y de bendición. Yo declaro esa palabra profética y que sea absorbida esta palabra por la tierra y que dé buen fruto. Que esta palabra profética pueda ser absorbida por la atmósfera, pueda ser absorbida por la economía y pueda florecer. Yo declaro que esta palabra pueda ser absorbida por la alimentación y que la tierra pueda brotar frutos buenos, nuevos, alimentos nuevos, nueva inversión. Así que el día de hoy Dios quiso que Machique tuviese su rol. Y el rol de Machique con el cual Dios la creó es que Machique es tierra de gracia y de bendición. Ese es el rol. Ahora lo llevamos a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra empresa, a tu vida. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol con el cual Dios te creó a ti? Usted dirá, pastor, no sé cuál es mi rol. Creo que mi rol es nacer, crecer, reproducirme y morir. Sí, eso forma parte de la etapa de la vida de un hombre o del ser humano. Pero hoy yo quiero que tú logres entender que Dios no te creó a ti para la derrota. Dios no te creó a ti para la miseria. Dios no te creó a ti para que tú estés atrás, para que tú estés abajo. Dios te creó a ti con principios de bendición y te bendeciré. Y serás bendición a todas las familias de la tierra. Así que tú tienes que estar gozando de bendición. Yo no te estoy diciendo esta mañana que gozar de bendición es no tener problema. No. La bendición de Dios sobrepasa las circunstancias, la bendición de Dios sobrepasa las amenazas, sobrepasa el temor. La bendición de Dios, yo quiero decirte que desarticula, rompe y destruye todo temor que el diablo quiera traer sobre tu vida para inhabilitarte, inmovilizarte, para que tú camines hacia el progreso, para que tú camines hacia tu tierra prometida, que es la bendición que Dios tiene preparada para ti. Si hay algo que tiene el ser humano cuando tiene temor es que se paraliza, se sienta, empieza a pensar y no tiene realmente un horizonte claro. Y el enemigo es experto en crear miedo, crear temor y confusión en la vida de las personas. Por eso hoy acá yo quiero pedirle a Dios que despierte ahora tu espíritu, despierte tu alma y que abra los sentidos espirituales para que tú puedas captar que no es tiempo de estar sentado, no es tiempo de tener temor, es tiempo de levantarte, caminar y avanzar hacia donde Dios te ha encaminado, hacia donde Dios te ha señalado para que tú puedas alcanzar los objetivos que te has planteado. Y si no te los has planteado, a partir de hoy yo declaro que tú vas a empezar a hacer planes y metas en tu vida y que tú logres entender que tienes un rol que cumplir en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bendecir a tu hermano, bendecir a tu prójimo, bendecir a tu ciudad y aún bendecir a los que te maldicen, bendecir a tus enemigos, bendecir los pronósticos del tiempo y declarar sobre ellos una palabra profética, una palabra que se encargue de transformar en el ambiente espiritual este mundo, porque este mundo necesita de la sal y la tierra. La tierra necesita de la sal. Yo quiero decirte que la sal y la luz de este mundo es la iglesia de Jesucristo. Por tal razón es un principio, iglesia, que todos debemos caminar por allí. Así que a todos los cristianos, a todos los evangélicos, todo el pueblo de Dios, les llamo y les exhorto en esta preciosa mañana
para que tú te levantes, para que tú dejes el temor, para que tú dejes el miedo, para que tú dejes la amenaza que alguien te dio, te propició, alguien te infundó a que tengas temor. Hoy yo quiero decirte que Dios no te ha dado un espíritu de temor y de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y que sobre ti te rodean ángeles, sobre ti te rodea la presencia de Dios. Ahora, en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 13, dice algo muy importante. Quiero narrarte un poco el contexto donde se da esto. Encontramos al pueblo judío que los muros de su ciudad había sido saqueada, había sido destruido los muros. Nehemías era un copero del rey y Nehemías estaba en una posición muy privilegiada, estaba en una posición económica muy deseada. Pero Nehemías fue un hombre de Dios, un profeta de Dios, fue un ministro que Dios levantó en un momento difícil de su pueblo. En un momento difícil donde sus hermanos habían sido destruidos, su ciudad había sido arruinada totalmente, había sido saqueada totalmente. Y hay algo que me llama la atención de este hombre, Nehemías, es que Nehemías estaba en una posición que no necesitaba nada. Estaba en el palacio del rey. Él era el copero del rey, era el que se encargaba de probar toda la comida, todo lo que el rey comía, primero tenía que pasar por el copero. El copero en aquel tiempo, quiero decirles algo, a los reyes en aquel tiempo había una forma de asesinarlos, de atentar contra ellos, de hacer un magnicidio. Lo que hoy llamamos cuando alguien quiere asesinar al presidente. Pero en aquel tiempo era el rey. ¿Y de qué forma querían matar al rey? No era con un fal, no era con de repente un armamento donde podía observar a un personaje a 200 metros con una mira telescópica. No. Simplemente en aquel tiempo cuando alguien quería matar a alguien, envenenaba su agua, envenenaba sus alimentos. Y por tal razón el riesgo que corría Nehemías era que él tenía que probar el agua, el vino y los alimentos antes que el rey los probase. Entonces quiere decir que el que quería asesinar al rey podía asesinar a Nehemías en cualquier momento. Nehemías, corriendo el riesgo, este hombre, Dios empezó a usarle, empezó a observar el rol que él tenía que desempeñar en un momento difícil en su ciudad. Por eso esta mañana todos tenemos un rol en la vida que cumplir. Nehemías entendió el rol de él. ¿Por qué? ¿Por qué entendió el rol? Escucha bien, mi hermano, escucha bien, amigo, amiga, escucha bien, abuelo, abuela, empresario, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando yo te digo que Nehemías no tenía ningún tipo de problema, era un hombre que estaba dentro del palacio del rey, tenía seguridad social, tenía seguridad de un ejército, tenía una de las mejores recámaras, comía la comida que comía el rey, por tal razón era un hombre muy privilegiado. Pero cuando este hombre se enteró que la ciudad de su familia, que la ciudad de sus hermanos había sido cautiva, había sido atropellada y saqueada por otros gobiernos expansionistas, dice la escritura que Nehemías se sentó, lloró por la ciudad y oró a Dios para que Dios le diese fuerza, y oró al rey para que el rey pudiese darle permiso primeramente. Esto es una sujeción a una autoridad. Dice que Nehemías, y escúcheme algo, cuando hablo de una sujeción a la autoridad, estoy hablando de que Nehemías era un hombre de Dios. Pero sabe una cosa, el rey Artajerjes era un rey impío, era un rey que realmente no temía a Dios. Pero quiero decirte que él se sujetó a su autoridad, como dice Romanos capítulo 13,
debemos someternos, debemos orar a nuestras autoridades y tenemos que bendecirle, porque a medida que nuestra ciudad, que nuestro país tenga paz, nosotros también tendremos paz. Ahora Nehemías, encontramos que Nehemías se preocupó. Y hago un paréntesis acá. Para nadie es un secreto lo que ocurrió el día lunes y martes en una de nuestras cárceles de nuestra ciudad, Venezuela. Encontramos la cárcel de Sabaneta. Encontramos en ese lugar algunas personas que perdieron la vida, algunas personas que fueron masacradas totalmente en ese lugar por mismos internos en ese lugar. Tenemos un conflicto internos en las cárceles. Ahora, mi pregunta es, pastor, mi pregunta es, ministro, mi pregunta es, católico, mi pregunta es, testigo de Jehová, mi pregunta es a todos los que profesamos una fe y que creemos en Dios. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué sientes tú cuando tú escuchas los medios de comunicación diciendo que en nuestras cárceles la gente se está muriendo, que el AMPA está matando a nuestra gente? Yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud? ¿Es de indiferencia? ¿O tu actitud es la actitud que manejó Nehemías? Dice que se sentó, dice que lloró, dice que ayunó y dice que él buscó hacer algo para poder contrarrestar esa ola que venía en contra de su ciudad. Y hoy yo te animo a que tú y yo podamos unirnos por nuestra ciudad, tú y yo podamos unirnos por nuestro país, tú y yo podamos unirnos en oración para clamar para que todas estas cosas realmente puedan desvanecerse en el nombre de Jesús, que creo que podemos lograrlo a través de la oración y el ayuno, porque creemos en un Dios que hace milagros, en un Dios que tiene el poder sobre todas las cosas. Todos tenemos un rol en la vida que cumplir, todos. Nehemías supo el de él. Te pregunto, ¿sabes cuál es tu rol? ¿Tú sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Estás cumpliendo con el rol? ¿O terminaste de cumplirlo? Entonces dice acá, vamos a darle lectura, Nehemías capítulo 4, verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, esto fue después que Nehemías pidió permiso, fue al lugar y vio el lugar devastado. Pero ¿sabe qué? Disculpe que vuelva a hacer un paréntesis acá, pero yo quería contarte más o menos cuál era el contexto de la historia de lo que se estaba dando en el momento. Pero luego de Nehemías ir al rey, pidió permiso, el rey le dio el permiso y él fue a su ciudad y él vio con sus propios ojos lo que había ocurrido en su ciudad. Estaba saqueada, los muros estaban debajo, destruidos, y la gente estaba en gran afrenta. Y dice la escritura que Nehemías empezó a levantar un plan. Diga conmigo, un plan, un proyecto. Empezó a levantar una meta, empezó a ser positivo, empezó a motivarse y a decir, no importa que los muros estén abajo, yo creo que nuestro Dios y todos nosotros juntos podemos levantar y construir, reconstruir nuevamente los muros que les brinden protección a nuestra ciudad. Y ahí empieza entonces. Salieron dos personajes llamados Tobías y Sanbalat. Tobías y Sanbalat eran amonitas, eran hombres que se gozaban de sembrar miedo, temor, desgano, división, maltrato, desmotivación. Así que toda la persona que te empiece a profetizar y que empiece a decirte, este mundo no va a cambiar, esta tierra no va a cambiar, Venezuela va de mal en peor, Machique va de mal en peor, ese es un Tobías y un Sanbalat. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo somos los Nehemías de este tiempo para levantar los muros de nuestra ciudad y que puedan crear protección para nuestras vidas. Yo no creo en los profetas del desastre. No creo en esas personas que son Tobías. Toda aquella persona que te llegue para desanimarte, toda aquella persona que te llegue para decirte lo que tú estás haciendo no tiene efectividad, lo que tú estás haciendo no te va a dar resultado, se te va a caer todo lo que tú estás haciendo. Ese es un Tobías y un Sanbalat.
Dos personajes que se encargaron de desanimar al pueblo cuando ellos presentaron la idea de reconstruirlo. Ellos dijeron, no, ¿para qué van a construir ustedes esto? Ustedes no tienen sentido, ustedes son una escoria, ustedes no sirven para nada. ¿Y sabe una cosa? Eso quedó en la mente del pueblo, pero Nehemías entendió el rol que él tenía. Y Nehemías empezó a accionar hacia donde Dios le había llamado. Ya encontramos a Nehemías ya no en un palacio. Encontramos a Nehemías en medio de la destrucción, en medio de la escasez, en medio de la ruina, en medio de la derrota. Pero ¿qué vamos a hacer en medio de un problema como eso? ¿Nos vamos a quedar sentados? No, es tiempo de los Nehemías. Es tiempo que tú te levantes. Es tiempo que tú empieces a hacer planes. Es tiempo que tú empieces a caminar por tu ciudad y empieces a declarar sobre ella que Machique es tierra de bendición, es tierra de gracia, es tierra de restauración para todos nosotros. Tú eres un Nehemías en este tiempo. Dios está necesitando los Nehemías que reconstruyan los muros de nuestra ciudad. Ahora sí vamos a caer en la lectura. Capítulo 4 de Nehemías, versículo 13. Capítulo 4 de Nehemías, versículo 13. Dice, entonces por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por nuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Tenemos una tarea, iglesia, tenemos una tarea, pueblo de Machique, tenemos una tarea, gobernantes, tenemos una tarea, familia, y la tarea es restaurar a nuestro mundo a través de Jesucristo, a través de todo lo que podamos hacer nosotros para bendecir nuestra ciudad y que esté alineada, enmarcada en la palabra de Dios. Si Jehová no edificare a Venezuela, si Jehová no edificare tu familia, si Jehová no edificare tu empresa, si Jehová no edificare tu iglesia, si Jehová no edificare nuestro municipio, si Jehová no gobierna contigo, si Jehová no está contigo, yo quiero decirte que en vano vela la guardia. Nuestra victoria, la victoria de Venezuela, la victoria del Zulia, la victoria de Machique, de Pericán, se debe que Dios debe estar en la agenda de sus gobernantes. Dios debe estar en la agenda de sus empresarios. Dios debe estar en la agenda de las familias perijaneras, zuliana y venezolana, en el nombre de Jesús. Salmo 127, versículo 1. Es tiempo de reconstruir, pero hay que reconstruir con propósito. Todos tenemos un rol en la vida que cumplir. ¿Lo estás cumpliendo? Todos tenían una tarea. Seguimos en la lectura. Versículo 16 del capítulo 4 de Nehemías. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de los otros, en lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Reunidos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Escucha lo que te quiero decir. Quedamos en una tarea, pero dice la Escritura que ellos se volvieron a la tarea cuando
ellos tuvieron en poco el consejo que le había dado Tobías y Sanballat. Tobías y Sanballat les dijeron: si ustedes empiezan a restaurar los muros, nosotros los vamos a aniquilar a ustedes también. ¿No te has preguntado y no te has dado cuenta en momentos difíciles, cuando has querido salir de tu atolladero, de tus problemas y tus circunstancias, que las mismas circunstancias te amenazan y te dicen: quédate quieta, si no, también te voy a destruir a ti? Yo quiero decirte que todo depende de la actitud que tú mantengas frente a los problemas y las dificultades. Encontramos acá que dice que cada uno de ellos se volvieron a sus tareas. Y dice que la mitad de sus siervos trabajaban en la obra y los otros cuidaban. Habían dos cosas importantes que quiero resaltar en este pasaje, aparte de que había un rol que tenía que cumplir Nehemías. Ellos tenían algo muy importante: tenían lanzas, tenían arco y tenían espada. Eran instrumentos de guerra. Te pregunto algo: ¿cuál es el instrumento de guerra que tú tienes? Dice que ellos tenían arco, espadas y lanzas. Repito, tenían instrumentos para defenderse. Yo te pregunto, ¿cuál es el instrumento de defensa que tú tienes dentro del rol que Dios te ha llamado a cumplir? Ay, pastor, no tengo nada en mis manos. Ay, pastor, no tengo nada en mi vida. Ay, pastor, no tengo nada en la nevera. Ay, pastor, no tengo nada en los graneros. Pero yo quiero decirte que si tienes a Dios, tienes a Cristo, estás completo, porque de Él vienen todas las cosas. Todas las cosas. Ahora fíjate, hay algo aquí muy importante. Aparte de que tenían lanzas, tenían lanzas, espadas y arco, había un instrumento muy importante: había una trompeta. Entonces, escucha esto: la trompeta, cuando suena una trompeta, tu sentido auditivo te va llevando, te va direccionando hacia dónde se está tocando una trompeta. Es muy importante tu parte auditiva, espiritual, para que tú puedas reunirte en el campamento de Dios cuando Dios suene, quise decir, su trompeta para reunirnos allí. Y quiero decirte, pero ¿por qué la trompeta, pastor? Usted se estará haciendo la pregunta: pastor, ¿por qué una trompeta? ¿Hay una orquesta allí? No, no había orquesta. ¿Había una orquesta sinfónica? No había orquesta sinfónica. Había una trompeta. La trompeta, y quiero que más o menos manejes la imaginación de lo siguiente: era una ciudad como Machique, era una ciudad muy grande, pero dentro de la ciudad había unos muros y los muros se construían con muchos metros arriba. Ellos empezaron a reconstruirlo, las ruinas, empezaron a reconstruir las ruinas antiguas que había dejado los enemigos. Y resulta que estas personas que estaban tratando de reconstruir los muros estaban separados unos con los otros, muy lejos. El enemigo, al estar separado uno del otro, cuando un esposo se separa de su esposa, cuando un gobernante se separa del pueblo, cuando un empresario se separa de su empresa, cuando un padre se separa de un hijo, y así sucesivamente, el enemigo le es más fácil destruir los objetivos que él se ha planteado, y es destruirte y ser implacable contigo. La Biblia dice que el diablo anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, resulta que ellos dieron, esto es una táctica, esto es una táctica en la guerra. Eso es lo que ocurre en la guerra espiritual: tácticas, estrategia. Y la estrategia de ellos era que, como estaban muy dispersos unos del otro, cuando escucharan el sonido de la trompeta, donde escuchasen el sonido de la trompeta, todos iban a correr al mismo lugar. ¿Y sabe algo? Esa era una forma estratégica para poder enfrentar al enemigo. Y resulta
que Él se paró en medio de ellos y le dijo, la obra es grande. Es muy grande, muy extensa. Estamos muy separados los unos de los otros. Pero al sonido de la trompeta todos correremos y nos meteremos en el mismo lugar. Nos pondremos de pie en el mismo lugar. Lucharemos todos desde el mismo lugar. ¿Y qué quiero decirte con esto? Hoy está sonando la trompeta de Dios. Y hoy los gobernantes, hoy los consejos comunales, hoy las iglesias, hoy las instituciones, hoy todas las fundaciones y asociaciones civiles, hoy todo el mundo tenemos que ir al lugar del sonido de la trompeta con un solo propósito, con un solo objetivo de luchar por nuestra ciudad, por nuestro mundo y que podamos luchar por un mundo mejor. Y hay una promesa que dejó y dice que Dios peleará por nosotros. ¿Cuál es tu rol ahora?